Historia 1. El sacerdote que enfrentó una posesión demoníaca en el antiguo cementerio de la Recoleta, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Ernesto Ramírez. Soy sacerdote desde hace 34 años, y lo que voy a relatar ocurrió una noche helada en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. A pesar de haber visto cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar, aquella noche marcou mi alma de uma forma irreversível. Fui chamado por um colega que também é padre e que fazia parte de uma pequena paróquia próxima ao cemitério. Ele estava visivelmente perturbado e me explicou, por telefone, que uma jovem chamada Luciana havia sido encontrada no local, completamente fora de si, após um passeio noturno. Os guardas disseram que ela havia entrado sozinha por um dos acessos laterais e sido encontrada ajoelhada diante de um túmulo vandalizado, murmurando em uma língua estranha e com as mãos cobertas de sangue, embora nenhum ferimento fosse visível em seu corpo. Cheguei ao cemitério por volta das 23 horas. A temperatura estava próxima de zero e a neblina cobria os túmulos como um véu espesso. O ar era pesado, como se algo invisível pressionasse nossos pulmões. Quando encontrei Luciana, ela estava sendo segurada por 2 agentes de segurança e um jovem seminarista. Seus olhos estavam completamente negros, sem nenhum traço de pupila ou íris, e seu corpo tremia com espasmos intensos. "Não deverias estar aqui, sacerdote", murmurou ela, com uma voz que não era sua, grave, distorcida, gutural. Pedi que a soltassem. Me aproximei devagar, rezando em silêncio. Quando comecei a recitar o Padre Nuestro, Luciana se contorceu violentamente, como se cada palavra queimasse sua pele. Ela cuspiu no chão e começou a rir. Não era um riso humano. Era seco, vazio, inumano. Perguntei onde ela havia estado. Ela apenas olhou para mim e disse: "Eu solo quise tocar la tumba, la que tinha el símbolo." Fui até o túmulo mencionado. A lápide estava rachada e havia sinais claros de profanação. Símbolos esotéricos haviam sido gravados em volta com algo que parecia carvão queimado. No centro da lápide havia um círculo com um triângulo invertido e uma inscrição em latim antigo, algo sobre invocação e oferenda de alma. Luciana gritou quando me ajoelhei para examinar o símbolo. Começou a falar em latim, perfeitamente, com entonação sacerdotal, como se estivesse recitando uma missa invertida. Chamei 2 colegas para me ajudarem a iniciar o ritual de exorcismo ali mesmo. Não podíamos esperar. Algo naquela terra parecia viva, pulsando. O chão tremia sutilmente sob nossos pés. Começamos a oração de São Miguel Arcanjo. No momento em que mencionei o nome de Cristo, Luciana se debateu com tal força que foi necessário segurá-la com firmeza. O cheiro que saía de sua boca era de carne podre. Durante o ritual, ela revelou informações íntimas sobre mim, segredos que ninguém, além de mim, sabia. Chamou pelo nome minha mãe falecida. Citou pecados que confessei décadas atrás. Aquilo me abalou, mas continuei. A certa altura, seus olhos voltaram ao normal e ela me implorou: "Ajuda-me, por favor. Não sou eu. Eu está debaixo. Eu está debaixo do suelo." Foi então que o chão embaixo da lápide trincou com um estalo seco, como se algo abaixo quisesse emergir. Mandamos cavar o local com urgência nas semanas seguintes, com autorização da igreja e da prefeitura, mas o que encontramos ali dentro foi pior do que esperávamos. Restos humanos dispostos em círculo, velas derretidas, ossos de animais, crucifixos invertidos e um diário com páginas faltando. Tudo recoberto por uma camada de terra escura e úmida. Luciana foi internada em uma instituição católica especializada. Nunca mais voltou a ser a mesma. Em seus momentos de lucidez, ela dizia ouvir vozes vindas da terra, vozes que pediam sangue,
que chamavam seu nome. Hoje, o túmulo foi selado com cimento bentoítico e proibido de receber visitantes. Mas às vezes, quando passo perto dali, juro ouvir aquele riso novamente. Abafado, distante, vindo do fundo da terra. Historia 2. Voces misteriosas en la capilla abandonada de San Juan de los Lagos, Jalisco. Mi nombre es Monseñor Rafael Ortega. Soy obispo desde hace 22 años. Y lo que voy a contarles sucedió durante una vigilia nocturna en una pequeña capilla abandonada en el estado de Jalisco, México. Esa capilla, dedicada a San Juan de los Lagos, llevaba más de 30 años cerrada y olvidada por la comunidad, protegida solo por rejas oxidadas y una cruz de madera rota que parecía resistir al paso del tiempo. Me llamaron para supervisar un retiro espiritual de algunos seminaristas que decidieron, por razones que aún desconozco, hacer una vigilia en ese lugar a altas horas de la noche. Al llegar, la atmósfera era densa, el aire cargado de un olor a humedad mezclado con cenizas antiguas. La estructura mostraba signos evidentes de abandono. Las paredes estaban cubiertas de musgo negro, los bancos de madera astillados y el altar principal, aunque intacto, tenía enredaderas que amenazaban con engullirlo. A medida que avanzaba la noche, el silencio que reinaba en el lugar era perturbador. No se oía ni el viento, ni el canto de los grillos, nada que diera vida a ese sitio que una vez fue sagrado. Justo pasada la medianoche, mientras rezábamos el rosario, escuché por primera vez unos susurros casi imperceptibles. Al principio pensé que eran las voces de los seminaristas, pero ninguno hablaba. Esos sonidos venían de la parte trasera de la capilla, desde la sacristía, un lugar al que nadie debía acercarse, porque estaba clausurado y clausurado con cadenas. Intenté ignorarlos, pensando que serían producto de mi imaginación o de los nervios de la vigilia, pero los susurros se hicieron más claros, más insistentes, y comenzaron a transformarse en frases en latín, aunque distorsionadas, como si alguien intentara recitar un rezo, pero de forma errada, casi burlona. Pedí a los jóvenes que me acompañaran para investigar. Al abrir la pesada puerta de la sacristía, un frío intenso nos golpeó el rostro, tan fuerte que parecía un aliento helado salido de otro mundo. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de nuestras velas, y allí escuchamos claramente cánticos distorsionados, con una mezcla de voces masculinas y femeninas que no pertenecían a ninguno de nosotros. En el centro, sobre una mesa cubierta de polvo, encontré restos de velas negras consumidas, símbolos dibujados con una sustancia oscura y maloliente que no pude identificar, y un pequeño libro en latín, pero con páginas arrancadas. La sensación era de profanación, de que ese espacio había sido tomado por algo que nada tenía que ver con Dios. Durante toda esa noche, los cánticos se intensificaron, llegando a un crescendo que nos dejó paralizados. Intenté invocar la protección divina con oraciones y bendiciones, pero parecía que la presencia oscura se alimentaba de nuestro miedo. Los seminaristas empezaron a sentir náuseas, dolores de cabeza, y algunos tuvieron visiones de sombras alargadas moviéndose entre las paredes. Decidí que debíamos abandonar el lugar antes de que algo peor sucediera, pero justo al salir, una voz grave y distorsionada susurró mi nombre desde la oscuridad, prometiendo que ese lugar nunca estaría en paz mientras existiera la fe verdadera. Desde entonces, la capilla permanece cerrada, bajo vigilancia eclesiástica, y nadie se atreve a entrar después del anochecer. He vuelto varias veces, en silencio, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía puedo escuchar esos susurros lejanos que parecen salir de las piedras mismas, un recordatorio inquietante
de que hay lugares donde la luz no puede penetrar y donde lo sagrado y lo profano luchan sin tregua. Historia 3. El exorcista que encontró un pacto demoníaco en una cripta de Medellín, Colombia. Mi nombre es Padre Julián Morales, exorcista con más de 20 años de experiencia, y lo que les voy a relatar ocurrió en una antigua iglesia en Medellín, Colombia, durante una de las noches más inquietantes de mi vida. Esa iglesia, que data del siglo XVII, siempre tuvo fama de ser un lugar sagrado, pero también había rumores entre los feligreses de sucesos extraños en sus sótanos que pocos se atrevían a visitar. La puerta de la cripta estaba oculta bajo una pesada alfombra en la sacristía, algo que nunca me había llamado la atención, hasta que, durante una inspección rutinaria, un sacerdote novato me informó que había escuchado ruidos extraños y susurros que provenían de allí. Decidí investigar de inmediato. Esa noche, acompañado solo de un joven acólito, descendimos por una escalera de piedra que crujía con cada paso. El aire era frío, húmedo, con un olor acre y penetrante que mezclaba humedad, moho y algo más oscuro, indefinible. La cripta era un espacio pequeño, con paredes revestidas de piedra antigua y varios nichos que guardaban restos humanos. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue el altar central, un pedestal tallado con símbolos que no pertenecían a la iconografía cristiana. Pentagramas invertidos, círculos de invocación, inscripciones en latín, pero retorcidas, mezcladas con signos que parecían de origen pagano. Sobre el altar había restos de velas negras consumidas hasta la mitad, una copa rota y un libro viejo, abierto en una página que mostraba un pacto escrito a mano, una especie de contrato firmado con la sangre, invocando fuerzas oscuras a cambio de poder y protección a cambio del alma. Mientras leía en voz baja, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, como si la misma oscuridad se densificara a nuestro alrededor. Escuché un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes, un murmullo que repetía frases incomprensibles, pero que tenían el poder de helar la sangre. Intenté realizar una oración para bendecir el lugar, pero mis palabras se perdían en la oscuridad y la voz se hizo más intensa, burlona, como si un ser invisible se mofara de mi fe. De repente, una sombra oscura cruzó el rincón de la cripta, desplazándose sin hacer ruido. Mi acólito, pálido y temblando, apenas pudo sostener la vela que nos iluminaba. Sentí un frío penetrante que atravesaba mi sotana y mis huesos. En ese momento comprendí que no estábamos solos, que aquel lugar había sido profanado por un pacto que todavía ejercía su influencia. Al intentar salir, la puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados por unos segundos que parecieron eternos. Repetí con fuerza el nombre de Jesús, y la puerta cedió. Salimos con la urgencia de quien sabe que ha rozado algo maligno. Informé a las autoridades eclesiásticas, y la cripta fue sellada con bendiciones especiales y vigilancia constante. Sin embargo, el recuerdo de esa noche me persigue. El libro que encontramos desapareció misteriosamente y desde entonces he sentido presencias oscuras que me siguen en las sombras. Sé que hay pactos que no se rompen fácilmente y que en el corazón de Medellín, bajo esa iglesia histórica, una antigua maldición sigue viva, esperando la próxima oportunidad para emerger. Historia 4. Apariciones espectrales durante un funeral en el cementerio de Montjuïc, Barcelona. Mi nombre es Padre Miguel Santoro. Llevo 29 años como sacerdote y lo que voy a compartir sucedió durante un funeral en el famoso cementerio de Montjuïc, en Barcelona, España. Un lugar que siempre me ha parecido cargado de historia. Pero esa tarde y noche todo adquirió un matiz que jamás olvidaré. El día comenzó gris,
con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Se trataba del funeral de una mujer mayor, una feligresa muy respetada en su barrio, que falleció tras una larga enfermedad. El ritual transcurrió con la solemnidad acostumbrada, rezos, cantos y la despedida ante la tumba recién cavada. Pero cuando estábamos a punto de enterrar el ataúd, noté una presencia extraña en el ambiente. Un frío súbito que caló hasta los huesos y un silencio absoluto que reemplazó el murmullo de los asistentes. Fue entonces cuando, desde la periferia del cementerio, comenzaron a aparecer sombras. No eran humanas ni animales, sino figuras oscuras que se desplazaban sin emitir sonido, como si flotaran entre las lápidas. Algunas parecían humanas, otras deformes, con formas que desafiaban toda lógica. Estas presencias rodearon la sepultura, sin tocar a los presentes, pero su sola presencia era una amenaza silenciosa. Intenté continuar con la misa, pero mi voz parecía perder fuerza, como si el aire mismo me impidiera hablar con autoridad. Las velas que habían colocado comenzaron a temblar y apagarse sin razón aparente. Escuché susurros, voces lejanas que murmuraban palabras incomprensibles, mezclando catalán con latín, como si fueran plegarias distorsionadas. De repente, vi una figura que se destacó entre las demás. Una mujer espectral, con un rostro pálido y vacío, ojos negros que parecían absorber la luz. Ella avanzó lentamente hacia el féretro y en ese instante el viento se levantó con furia, arrancando flores y desordenando los mantos. Los asistentes comenzaron a temblar, algunos llorando, otros paralizados por el miedo. Recordé entonces la oración del Padre Nuestro y comencé a rezarla con todas mis fuerzas, intentando proteger a todos. La figura espectral se detuvo, alzó una mano translúcida y desapareció entre la neblina que se había formado de repente. Pero no fue el final. Durante toda la noche, hasta que el cementerio cerró sus puertas, se sucedieron más apariciones. Sombras que cruzaban las tumbas, lamentos apagados que se escuchaban al viento, luces fugaces que nadie podía explicar. Muchos fieles que presenciaron el funeral me dijeron haber sentido un frío inhumano y haber visto esas figuras en la distancia. A la mañana siguiente, al regresar para cerrar el lugar, encontré marcas en la tierra alrededor de la tumba, como huellas de manos arrastrándose, y un extraño símbolo tallado en una piedra cercana, que no reconocí, pero que emanaba una sensación de maldad. Desde ese día, el cementerio de Montjuïc, para mí, dejó de ser solo un lugar de descanso y se convirtió en un umbral entre lo visible y lo invisible, donde lo sagrado se mezcla con lo profano y donde, en ocasiones, los muertos parecen querer hablar y no dejarse olvidar. Nunca supe si esas apariciones fueron almas en pena, presencias malignas o simplemente un aviso para quienes, como nosotros, servimos en la fe, pero enfrentamos misterios que desafían la razón. Solo sé que aquella noche cambió mi forma de ver la muerte y la eternidad. Historia 5. Rituales oscuros en el Panteón de la Santa Cruz, Ciudad de México. Mi nombre es Monseñor Andrés Velázquez. Soy obispo, y lo que les voy a relatar ocurrió en el histórico Panteón de la Santa Cruz, en Ciudad de México. Un lugar cargado de tradición, pero también víctima de actos que desafían toda fe y comprensión. Durante semanas comenzaron a llegar a la diócesis denuncias anónimas y testimonios inquietantes de vecinos que viven cerca del panteón. Relataban haber visto luces extrañas, escuchar cánticos en idiomas desconocidos y descubrir símbolos pintados con una sustancia que parecía sangre en las lápidas y muros de los mausoleos. La comunidad estaba alarmada y pedía intervención urgente, pues sentían que algo profano
Había tomado posesión de un sitio sagrado. Decidí acudir personalmente una noche para constatar lo que estaba sucediendo. Al llegar, la atmósfera era pesada, con un silencio que oprimía y un olor penetrante a incienso quemado mezclado con algo sulfuroso que no podía identificar. La luna apenas iluminaba las filas de tumbas y criptas, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. Mientras caminaba por los senderos, escuché murmullos que se mezclaban con cantos guturales y risas ahogadas. Me detuve frente a una cripta donde encontré restos de velas negras consumidas, plumas negras esparcidas y una figura hecha con huesos pequeños, formando un símbolo que nunca antes había visto, pero que emanaba una energía malsana. Justo entonces, entre la oscuridad, noté movimientos sutiles. Personas encapuchadas se movían silenciosamente, formando un círculo alrededor de un altar improvisado, con objetos robados de diferentes tumbas. Comenzaron un ritual pagano, recitando palabras en lenguas olvidadas, mientras ofrecían sangre fresca de animales sacrificados. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía actuar con prudencia. Al tratar de interrumpir, las figuras desaparecieron como sombras al viento, dejando tras de sí un frío helado que parecía impregnado de odio y desesperación. Volví con un grupo de sacerdotes y fieles para bendecir el lugar al amanecer, pero la sensación de profanación permanecía. Descubrimos que algunos objetos sagrados, como rosarios y medallas, habían sido mutilados o usados como parte del ritual. Las autoridades locales colaboraron para instalar vigilancia, pero los episodios extraños continuaron, siempre en la madrugada, siempre con esas voces distorsionadas que no podían ser explicadas. Para mí, esos rituales no eran simples actos de rebeldía o vandalismo, sino manifestaciones de un mal profundo que busca socavar la fe y sembrar miedo entre los creyentes. Hasta hoy, el Panteón de la Santa Cruz permanece vigilado y la comunidad sigue en alerta, consciente de que en las noches más oscuras, lo sagrado y lo profano se enfrentan en una batalla silenciosa y aterradora que pocos se atreven a presenciar. Historia 6. La noche en que el cuerpo de un difunto se levantó en el cementerio de la Almudena, Madrid. Mi nombre es Padre Javier Morales y llevo 31 años sirviendo a la iglesia. Lo que les voy a contar ocurrió en una fría noche de invierno en el cementerio de la Almudena, el más grande de Madrid y uno de los más antiguos. Habíamos celebrado un funeral por una mujer llamada Isabel, una señora de avanzada edad, con una vida llena de misterios y secretos que pocos conocían. El entierro transcurrió sin incidentes y después de la última oración nos retiramos con respeto. Sin embargo, horas más tarde recibí un llamado urgente del guardián del cementerio. Me dijo que algo extraño estaba ocurriendo cerca de la tumba recién cavada. Al llegar, la oscuridad era casi total, solo iluminada por la tenue luz de la luna y las linternas que llevaba conmigo. Vi al guardián nervioso, apuntando hacia la tierra removida de la sepultura. Me acerqué y entonces presencié algo que desafía toda lógica. El ataúd se movía, una tapa se levantaba lentamente como si algo o alguien desde dentro intentara salir. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna. Ordené que mantuvieran la calma y me acerqué para hablar en voz alta, rezando con fervor. El suelo a mi alrededor parecía vibrar levemente y un hedor a podredumbre se extendía en el aire. De repente, la tapa del ataúd cedió por completo y una mano pálida y rígida emergió, seguida de un brazo y un cuerpo que parecía despierto, pero carente de vida. La figura intentó incorporarse. Sus ojos vacíos y oscuros reflejaban una energía inquietante. Quise tomarla de los hombros para tranquilizarla,
pero sentí una fuerza invisible que me apartó violentamente. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un cadáver común, sino de algo perturbado, una alma atrapada entre la vida y la muerte, quizás corrompida por fuerzas oscuras. Intenté leer oraciones de exorcismo mientras el cuerpo se retorcía y emitía sonidos guturales, casi inhumanos. A nuestro alrededor, las sombras parecían cobrar vida, susurrando maldiciones en un idioma olvidado. Los guardianes y algunos asistentes se quedaron paralizados por el terror, y solo la fuerza de la fe me permitió mantenerme firme. Después de un esfuerzo enorme, logré cerrar el ataúd con ayuda, sellándolo con agua bendita y oraciones intensas. Permanecimos hasta el amanecer, recitando plegarias y vigilando que nada más ocurriera. A la mañana siguiente, al revisar el lugar, encontré que la tierra alrededor estaba removida, con marcas de uñas y manchas oscuras, como si la tumba hubiese sido violentamente profanada desde dentro. Desde ese día, el cementerio de la Almudena fue sometido a bendiciones especiales y vigilancia continua. Isabel nunca fue olvidada, pero yo sé que algo en ella quiso regresar, algo que desafía la muerte y el orden natural. Aquella noche cambió mi percepción sobre la frontera entre la vida y la muerte, y sobre los peligros que acechan cuando las fuerzas oscuras buscan romper ese límite sagrado. Historia 7. La confesión interrumpida que terminó en desaparición en un monasterio de Oaxaca. Mi nombre es Padre Luis Herrera. Llevo 25 años como sacerdote y exorcista, y la historia que compartiré les helará la sangre porque ocurrió en uno de los lugares más sagrados y antiguos que he conocido, un monasterio en Oaxaca, México, que data del siglo XVI y que guarda secretos que ni la historia se atreve a contar. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando un joven seminarista, llamado Diego, decidió quedarse después de la misa para ofrecer confesiones a algunos fieles que aún llegaban al templo. Era un chico aplicado, con una fe profunda, pero también con un carácter reservado que a veces lo hacía parecer distante. Esa noche, mientras realizaba las confesiones, uno de los penitentes empezó a relatar hechos extraños que estaban ocurriendo dentro del monasterio. Sombras que cruzaban los pasillos, susurros que venían de las paredes, y una sensación constante de ser observado. Diego escuchaba con atención, aunque sin dejar que su rostro mostrara inquietud. Cuando le tocó atender a un hombre de voz ronca y mirada penetrante, el seminarista se dirigió a un pequeño cuarto utilizado para confesiones, una estancia vieja con paredes cubiertas de humedad y un altar diminuto. La confesión comenzó normal, pero a medida que el hombre hablaba, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, denso, y una sensación de frío invadió la habitación. Diego comenzó a sudar y a temblar, pero continuó escuchando en silencio. De repente, un grito ahogado y desgarrador rompió el silencio. Era la última señal que se escuchó antes de que todo quedara en un silencio absoluto. Cuando otros sacerdotes acudieron a buscar a Diego, no encontraron más que la puerta cerrada por dentro y un rastro de olor a azufre que llenaba el cuarto. La ventana estaba cerrada y no había señales de forcejeo o violencia física. El seminarista había desaparecido sin dejar rastro. Se inició una búsqueda exhaustiva por todo el monasterio y sus alrededores, pero ni Diego ni el hombre que confesaba fueron encontrados. Las leyendas locales hablan de un pacto oscuro sellado en esos muros y de almas atrapadas que no pueden descansar, reclamando víctimas para sus propósitos. Algunos hermanos mayores de la congregación creen que Diego fue víctima de una entidad que se alimenta de la fe y del miedo, y que aprovechó el momento de la confesión, donde el alma está vulnerable, para arrebatárselo al mundo. A día de hoy,
La habitación de la confesión permanece cerrada, y quienes se atreven a pasar cerca dicen escuchar susurros y lamentos que recorren los pasillos del monasterio. Yo mismo, en noches de oración, he sentido una presencia que observa, que espera y que jamás debe ser ignorada. Esta desaparición no es un simple misterio, es un recordatorio de que en la frontera entre el mundo visible y el invisible, lo sagrado puede convertirse en la puerta para lo impío, y que el silencio de una confesión puede esconder el grito más aterrador que jamás escucharemos. Historia 8. El exorcismo que salió mal en un hospital psiquiátrico de Quito. Mi nombre es Padre Carlos Méndez, exorcista desde hace 28 años, y lo que voy a contarles ocurrió en un hospital psiquiátrico en Quito, Ecuador, donde enfrenté uno de los casos más oscuros y perturbadores de mi carrera. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente del director del hospital, quien me pidió ayuda para un paciente que presentaba síntomas que iban más allá de la enfermedad mental. Voces profanas, fuerza sobrehumana y episodios de violencia inexplicables. Llegué al hospital en la madrugada, un lugar frío y desolado, con largos pasillos y un silencio que parecía absorber cualquier sonido. El paciente, llamado Andrés, estaba en una habitación aislada, custodiada por enfermeros nerviosos que apenas podían contenerlo. Al entrar, vi a un hombre con ojos inyectados en sangre, con una expresión de odio y desprecio, que me lanzó una mirada capaz de helar la sangre. Comencé el ritual con las oraciones tradicionales y el agua bendita, pero desde el primer momento algo salió mal. El aire se volvió pesado y una risa distorsionada y burlona llenó la habitación, aunque no había nadie más. Andrés empezó a gritar en una lengua que no entendía, pero que resonaba con un poder oscuro. De repente, las luces comenzaron a parpadear y los objetos se movieron por sí solos. Una silla voló contra la pared y una sombra negra surgió en el rincón, tomando forma humana, pero sin rostro. Intenté mantener la calma y continuar con el exorcismo, pero la entidad parecía alimentarse de nuestra presencia, creciendo en fuerza y violencia. La sombra atacó a los enfermeros, quienes huyeron aterrados, mientras yo quedaba solo con Andrés, atrapado en una batalla que parecía no tener fin. Durante horas, el paciente luchó contra la posesión, pero la oscuridad dentro de él se manifestó con una ferocidad que nunca había visto. Al final, cuando creímos que la expulsión había tenido éxito, Andrés cayó en un silencio profundo, pero un frío intenso llenó la habitación y la sombra desapareció, dejando una sensación de vacío y maldad latente. Las heridas en las paredes y la angustia en el aire contaban una historia que los informes médicos nunca podrán explicar. Desde entonces, el hospital cerró la unidad donde estuvo Andrés y prohibió la realización de rituales en sus instalaciones. Yo, por mi parte, aprendí que hay fuerzas que no se enfrentan con solo palabras y que, en ocasiones, el mal no se retira sin dejar una marca imborrable en quienes lo desafían. Historia 9. Objetos sagrados profanados en la iglesia de San Pedro, Santiago de Chile. Mi nombre es Monseñor Eduardo Castillo, obispo desde hace más de 25 años, y la historia que compartiré ocurrió en la emblemática iglesia de San Pedro, en Santiago de Chile, un templo que durante siglos ha sido un refugio de fe para miles, pero que una madrugada fue víctima de una profanación que estremeció a toda la comunidad. Fue un amanecer frío y silencioso, cuando los sacristanes descubrieron que varios objetos sagrados habían sido alterados de manera inquietante. Las reliquias, entre ellas crucifijos antiguos, rosarios bendecidos y vasos sagrados, aparecieron con símbolos satánicos grabados,
como pentagramas invertidos y círculos de invocación, realizados con una sustancia oscura que parecía sangre seca. El altar principal estaba cubierto de velas negras consumidas a medias, y en el suelo se encontraron restos de plumas negras y cenizas esparcidas formando patrones que recordaban rituales paganos. Al llegar al lugar, sentí una opresión inmediata, una sensación de que el aire mismo había sido contaminado por la presencia del mal. Caminé por los pasillos y en silencio pude escuchar susurros que parecían provenir de las paredes, voces distorsionadas que se burlaban de la fe que allí se profesaba. Los fieles estaban conmocionados, y algunos dijeron haber sentido frío intenso y sombras que se movían al borde de su visión durante las horas siguientes a la profanación. Iniciamos una investigación interna y con la ayuda de expertos en lo oculto, identificamos que no se trataba de un simple acto vandálico, sino de un ritual planeado para romper la protección espiritual del templo. Aquellos que cometieron estos actos buscaban invocar fuerzas oscuras para desafiar la presencia divina en ese lugar. Durante días realicé bendiciones y exorcismos menores en la iglesia, pero el daño era palpable. Se sentía una energía residual que alimentaba el miedo y la duda entre los fieles. Algunos sacerdotes reportaron sueños inquietantes, visiones de figuras sombrías y sonidos inexplicables durante la noche. Decidimos aumentar la vigilancia y reforzar las oraciones comunitarias para restaurar la paz y la santidad del lugar. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la sensación de que algo oscuro había dejado una huella profunda nunca desapareció por completo. La experiencia en San Pedro nos enseñó que la fe no está exenta de ataques, que existen fuerzas que buscan socavarla desde las sombras y que la vigilancia espiritual debe ser constante para proteger a la comunidad. Hasta hoy, la Iglesia permanece bajo una protección especial, y cada vez que entro en su interior, siento que, aunque la luz prevalece, la sombra acecha silenciosa, recordándonos la fragilidad de lo sagrado frente al mal que nunca duerme. Historia 10. La maldición del cementerio de Panteón de Dolores, Ciudad de México. Mi nombre es Monseñor Esteban Ramírez, obispo desde hace 30 años, y la historia que compartiré les habla de uno de los cementerios más antiguos y emblemáticos de Ciudad de México, el Panteón de Dolores, conocido no solo por su tamaño, sino también por una antigua maldición que desde hace décadas ha sembrado miedo entre quienes osan visitarlo de noche. Todo comenzó cuando llegaron a la diócesis reportes inquietantes. Varias personas que habían visitado el cementerio después del anochecer aparecieron desorientadas, con heridas inexplicables en sus cuerpos, marcas extrañas que no correspondían a golpes ni accidentes comunes. Algunos describían haber sentido una presión insoportable en el pecho, otros escuchaban voces que los llamaban desde la oscuridad, y varios presentaban rasguños profundos y símbolos raros, como si algo invisible los hubiera atacado. Decidí investigar personalmente y me adentré en el panteón en una noche sin luna, acompañado por 2 sacerdotes y un par de fieles valientes. El lugar estaba cubierto por una neblina densa que parecía envolver cada tumba y cripta, y el silencio era absoluto salvo por el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Mientras avanzábamos, una sensación de angustia y peligro crecía, como si algo nos observase desde la sombra. De repente, a lo lejos, vimos figuras oscuras que se deslizaban entre las lápidas, moviéndose con una rapidez imposible para humanos. Las voces comenzaron a escucharse, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna, mezclando español con lenguas indígenas antiguas, invocaciones y maldiciones. Uno de los fieles cayó de rodillas, llorando por miedo,
mientras que yo sentí un frío que me paralizaba. Intenté rezar en voz alta, pero las palabras parecían perderse en el viento, como si la misma noche se resistiera a dejar entrar la luz de la fe. Cerca del mausoleo principal encontramos símbolos grabados en la piedra, una mezcla de cruces invertidas y signos paganos que parecían el sello de una antigua maldición. Al examinar la tierra, descubrimos restos de velas negras y cenizas, evidencias claras de rituales prohibidos realizados en ese lugar. Durante horas permanecimos allí, testigos de sombras que cruzaban el camino, lamentos que se mezclaban con el viento y la certeza de que estábamos enfrentando una presencia oscura que habitaba el panteón. Al salir, varios de nosotros sentimos marcas en la piel, pequeñas heridas que no habíamos notado antes. Con el tiempo, los casos de personas afectadas se multiplicaron y la leyenda de la maldición se fortaleció entre la población. Desde entonces, hemos realizado bendiciones masivas, vigilancias nocturnas y exorcismos colectivos para intentar contener la maldad que acecha en ese cementerio. Sin embargo, la sensación de que una fuerza antigua, quizás vinculada a la historia misma de México y sus tradiciones más oscuras, sigue viva, permanece intacta. Panteón de Dolores no es solo un lugar de descanso para los muertos, sino un umbral donde lo sagrado y lo profano se enfrentan en un combate eterno, y donde aquellos que se atreven a cruzar su puerta después del ocaso deben estar preparados para enfrentar lo desconocido y lo aterrador que habita en sus sombras. Historia 11. El sacerdote y las sombras que cruzaban la capilla de San Sebastián, Lima. Mi nombre es Padre Ricardo Alvarado. Llevo más de 27 años dedicado al sacerdocio y nunca imaginé que en una pequeña capilla en Lima, llamada San Sebastián, viviría experiencias que pondrían en jaque mi fe y que sembrarían temor profundo en la comunidad local. La capilla, antigua y modesta, situada en un barrio que mezcla lo colonial con la modernidad, siempre había sido un lugar tranquilo, pero desde hacía semanas algo oscuro comenzó a manifestarse en sus muros. Todo comenzó una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse y la penumbra llenaba el espacio. Mientras realizaba mis oraciones, noté un movimiento extraño, sombras fugaces que parecían deslizarse a través de las paredes, entrando y saliendo como si la materia no fuera un obstáculo para ellas. Al principio pensé que se trataba de juegos de luces o imaginación, pero con el paso de los días las apariciones se hicieron más frecuentes y definidas. No eran simples sombras, sino figuras humanas oscuras, sin rasgos ni rostro, que cruzaban la capilla de un extremo a otro con una velocidad imposible, dejando una sensación helada en el aire. Los fieles comenzaron a reportar que al caer la noche sentían miradas invisibles y escuchaban susurros indecibles, voces que hablaban en latín antiguo y en lenguas que ningún feligrés podía comprender. Una noche decidí quedarme solo en la capilla para intentar confrontar estas presencias. La atmósfera se volvió densa y pesada, como si el aire se cargara de una energía negativa que impedía respirar con normalidad. Comencé a rezar en voz alta, pidiendo protección, cuando una sombra cruzó justo frente a mí, deteniéndose por un instante para observarme. Sentí un frío intenso que me atravesó el alma y un temor profundo que casi me paralizó. Intenté razonar con la fe, recordando que el mal no tiene poder sobre la luz divina, pero en ese instante comprendí que estábamos frente a una entidad que no buscaba solo asustar, sino sembrar duda y desesperanza. Los días siguientes, la comunidad estaba dividida entre el miedo y la incredulidad. Algunos dejaron de asistir a misa, otros clamaban por una intervención espiritual más profunda.
Los sacerdotes de la diócesis enviaron refuerzos para bendecir la capilla y realizar oraciones de protección, pero las sombras persistían, como si fueran parte de la esencia misma del lugar. Una madrugada, mientras caminaba por la capilla, vi cómo una figura oscura emergía del suelo, alzando sus manos en una expresión de desafío y dolor. Su presencia era tan intensa que el suelo tembló ligeramente y sentí que el velo entre nuestro mundo y el suyo se hacía más delgado. En ese momento comprendí que no era solo un fenómeno paranormal, sino una batalla espiritual que necesitaba ser enfrentada con mayor firmeza. Desde entonces, la capilla de San Sebastián se convirtió en un lugar de vigilancia constante, donde la fe y el miedo coexisten en un equilibrio frágil. Los fieles aprendieron a vivir con la incertidumbre de lo inexplicable, y yo, como sacerdote, he tenido que aceptar que hay misterios que superan la razón, y que la lucha contra las sombras no termina con una simple oración. Esta historia es un recordatorio de que, en lugares aparentemente inocentes y sagrados, el mal puede ocultarse y manifestarse, poniendo a prueba la fortaleza espiritual de quienes habitan y veneran esos espacios. Historia 12. Voces de ultratumba en el depósito de cadáveres del Hospital de Montevideo. Mi nombre es Padre Andrés Soto, sacerdote y capellán hospitalario durante más de 26 años en Montevideo, Uruguay. La historia que contaré les habla de uno de los lugares más silenciosos y perturbadores que he conocido, el depósito de cadáveres del hospital donde trabajaba, un espacio al que pocos se atreven a entrar, especialmente durante las horas de la noche. Desde el primer día que empecé mis rondas nocturnas, noté una atmósfera diferente, un frío que no correspondía a la temperatura del lugar, una sensación que atravesaba el cuerpo y helaba el alma. Los pasillos estaban cubiertos de sombras profundas y el olor penetrante a descomposición parecía mezclarse con algo más, algo intangible y oscuro. Fue durante esas rondas que comencé a escuchar voces, primero suaves, casi susurros, como murmullos de personas que no estaban presentes. Las palabras eran incomprensibles, pero se repetían en un latín antiguo, con tonos que variaban entre súplicas y amenazas. Algunas noches, los sonidos se volvían más intensos. Golpes secos contra las paredes metálicas, lamentos que desgarraban el silencio, y pasos que parecían acercarse y alejarse sin razón. Recuerdo un momento en particular cuando, mientras realizaba una oración por las almas de los fallecidos, una voz clara y femenina pronunció mi nombre con un tono desesperado. Miré alrededor, pero no había nadie. Sentí entonces una presencia cercana, una entidad que buscaba comunicación, pero también transmitía angustia y tormento. Intenté mantener la calma, aferrándome a mi fe, y seguí rezando, pero las voces no cesaban, como si la frontera entre la vida y la muerte se diluyera en ese lugar. Un día, el personal médico me confesó que había incidentes extraños en el depósito, equipos que fallaban sin explicación, luces que parpadeaban y una sensación general de que algo no estaba bien. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los cuerpos, figuras que desaparecían al ser observadas. Intentamos bendecir el lugar, pero la energía negativa persistía y el miedo se instaló entre quienes trabajaban allí. Para mí, esas voces no eran simples alucinaciones ni síntomas de cansancio. Eran manifestaciones de almas atrapadas, quizá perdidas, que buscaban ser liberadas o simplemente eran víctimas de una maldad que no logro comprender del todo. Cada noche al entrar al depósito, siento el peso de esas presencias y sé que mi misión va más allá de las oraciones. Es un combate silencioso contra el mal que habita donde la muerte se hace tangible y donde el más allá se mezcla con nuestro mundo. Esta experiencia me ha marcado profundamente
y me ha recordado que la muerte no siempre es un descanso, y que en esos lugares olvidados, las voces de ultratumba pueden ser el último llamado de aquellos que aún no han encontrado paz. Historia 13. El ritual prohibido en la cripta de la iglesia de San Ignacio, Bogotá. Mi nombre es Padre Miguel Herrera, exorcista con más de 30 años de servicio, y lo que les voy a contar ocurrió en la antigua iglesia de San Ignacio, en Bogotá, un lugar que siempre había sido símbolo de fe y devoción, pero que oculta en sus entrañas un secreto oscuro y peligroso. Fue durante una madrugada, cuando una llamada anónima nos alertó sobre actividades extrañas que sucedían en una cripta olvidada bajo el templo, un lugar que nadie frecuentaba y que la mayoría desconocía que existía. Al llegar con un pequeño grupo de sacerdotes y agentes de la diócesis, el aire era pesado y el silencio absoluto, roto solo por el sonido de nuestras pisadas sobre las piedras frías y desgastadas. Descendimos por una escalera angosta y polvorienta que daba acceso a la cripta, un espacio oscuro, con paredes cubiertas de símbolos tallados que no pertenecían a la religión, sino a cultos satánicos y antiguos. A medida que avanzábamos, escuchamos cánticos guturales y susurros en lenguas desconocidas, que nos helaron la sangre y nos pusieron en estado de alerta máxima. En el centro de la cripta, bajo una tenue luz que parecía emanar de velas negras, vimos a varias figuras encapuchadas, formando un círculo alrededor de un altar profano, donde se encontraban objetos robados de la iglesia, cruces invertidas, cálices manchados con una sustancia oscura, y libros antiguos abiertos en páginas con invocaciones al demonio. El líder del culto comenzó a recitar una plegaria blasfema que resonó en las paredes, mientras los demás respondían con sonidos distorsionados y gritos que parecían salidos de otra dimensión. No dudamos en interrumpir el ritual, y al pronunciar palabras sagradas y bendecir el lugar, las sombras que envolvían a las figuras comenzaron a moverse violentamente, como si el mismo infierno se desatara en esa cripta. Algunos miembros del culto intentaron resistirse con fuerza sobrenatural. Sus cuerpos se contorsionaban mientras gritaban en un idioma infernal, y una presencia oscura comenzó a manifestarse, proyectando un aura de maldad palpable. Durante horas luchamos contra esa entidad, que parecía alimentarse de nuestra fe y nuestra presencia. Finalmente, con la ayuda de oraciones, agua bendita y sacrificios espirituales, logramos dispersar a los herejes y sellar la cripta para impedir que aquel mal regresara. Desde ese día, la iglesia de San Ignacio permanece en alerta máxima, y las autoridades eclesiásticas han prohibido el acceso a ese lugar subterráneo. A pesar de ello, la sensación de que algo oscuro aún habita en ese sitio nunca desaparece. Este episodio me enseñó que el mal puede esconderse detrás de los símbolos más sagrados, que la fe debe ser firme y constante, y que en lugares donde lo prohibido se practica, la batalla entre la luz y la sombra es más intensa y peligrosa de lo que imaginamos. Historia 14. Aparición de un niño espectral en el cementerio de San Nicolás, Guadalajara. Mi nombre es Padre Javier Morales. Llevo 29 años sirviendo como sacerdote y he presenciado muchas cosas inexplicables, pero la experiencia que tuve en el cementerio de San Nicolás, en Guadalajara, fue una de las más perturbadoras y difíciles de olvidar. Todo ocurrió durante una vigilia nocturna que organizamos para orar por las almas de los difuntos del barrio, una tradición que se ha mantenido durante generaciones. El cementerio, aunque pequeño, guarda historias tristes y secretos que parecen impregnados en la tierra misma. La noche era oscura, con un cielo cubierto por nubes que apenas dejaban pasar la luz de la luna.
Mientras rezábamos en silencio, noté un movimiento entre las sombras, una figura pequeña que se desplazaba lentamente entre las tumbas. Al principio pensé que era un niño de carne y hueso, pero algo en su apariencia me heló la sangre. El niño tenía un rostro pálido, casi translúcido, y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Sus mejillas estaban marcadas por lágrimas que parecían hechas de luz, brillando débilmente en la penumbra. Me acerqué con cautela, llamándolo por su nombre, aunque no sabía cuál era. Él me miró fijamente, sin pronunciar palabra, y extendió una mano temblorosa, como buscando consuelo o ayuda. Sentí una mezcla de compasión y temor, porque sabía que esa aparición no era de este mundo. Intenté hablar con él, preguntarle qué necesitaba, pero su silencio era absoluto. Solo su presencia y esas lágrimas que caían eternas. De repente, una brisa fría recorrió el cementerio y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aroma dulce y a la vez melancólico, como si fuera un recuerdo olvidado. Durante los días siguientes, en la comunidad se escucharon relatos similares. Otros feligreses habían visto al niño siempre cerca de la misma tumba, y algunos aseguraban que sentían un llanto distante que rompía el silencio de la noche. Decidí investigar la historia de ese lugar y descubrí que, hace muchos años, un niño había desaparecido misteriosamente en el barrio y su cuerpo nunca fue encontrado. Se cree que su espíritu quedó atrapado entre los vivos y los muertos, incapaz de descansar, buscando ser recordado y liberado. La vigilia en San Nicolás se convirtió en un momento sagrado no solo para orar por los difuntos, sino para intentar dar paz a ese alma perdida. Cada vez que regreso al cementerio y veo esas marcas de lágrimas que parecen talladas en la piedra, siento que el niño me observa, esperando que su historia no sea olvidada y que, algún día, encuentre el descanso que tanto anhela. Esta experiencia me recordó que la muerte no siempre es el final y que hay almas que quedan atrapadas en el umbral, buscando ayuda en la oscuridad para cruzar hacia la luz. Historia 15. El exorcismo clandestino en un funeral de madrugada en La Paz, Bolivia. Mi nombre es Padre Alberto Fernández, exorcista desde hace 32 años, y la experiencia que viví en un funeral clandestino a las 3 de la mañana en La Paz, Bolivia, es una de las más inquietantes y peligrosas que he enfrentado. Recibí una llamada urgente y discreta, solicitando mi presencia para un caso que debía mantenerse en secreto debido a la naturaleza delicada y el temor de la familia involucrada. Cuando llegué, la casa estaba en completa oscuridad, apenas iluminada por unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La atmósfera era pesada, cargada de un olor extraño, mezcla de incienso quemado y humedad, que impregnaba el ambiente con una sensación opresiva. El cuerpo del difunto yacía en un ataúd abierto, pero desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Su rostro, aunque pálido, mostraba rasgos tensos, con ojos entreabiertos que reflejaban una oscuridad profunda y una expresión de odio congelado. La familia, visiblemente nerviosa y al borde del pánico, me explicó que durante el velorio, el cuerpo comenzó a emitir sonidos guturales y movimientos que no podían atribuirse a ningún proceso natural. Inicié el ritual con oraciones solemnes, agua bendita y el signo de la cruz, pero rápidamente las cosas se tornaron fuera de control. La habitación se llenó de un frío intenso que calaba los huesos y una fuerza invisible comenzó a sacudir el ataúd con violencia. Voces distorsionadas surgían del cuerpo, pronunciando blasfemias y amenazas en un idioma desconocido, mientras sombras oscuras aparecían en las esquinas, creciendo en tamaño y forma, como si la misma maldad tomara forma palpable. El llanto desconsolado de la familia
se mezclaba con mis rezos, mientras luchaba por mantener el control espiritual del lugar. En un momento, la entidad demoníaca se manifestó de manera más clara, proyectando una presencia que parecía desafiar el poder divino, intentando expulsarme y quebrar mi fe. La batalla fue larga y agotadora, y en varias ocasiones temí por mi vida y por el alma de ese hombre. Finalmente, después de horas de lucha y persistencia, la maldad fue expulsada, y el cuerpo recobró una paz que no había mostrado desde su fallecimiento. La familia lloró aliviada, pero la sensación de que algo oscuro había tocado esa casa nunca desapareció del todo. Me retiré con la convicción de que la noche y el silencio esconden secretos terribles, y que la lucha contra el mal no conoce horarios ni espacios. Este exorcismo clandestino en La Paz me recordó que la fe debe ser firme y que, a veces, la oscuridad se oculta detrás de la muerte misma, esperando el momento para reclamar lo que no le pertenece. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.